Hola, ¿cómo están? Tantos años. Hoy día quiero traerles un video de un tema que he estado viendo en estos últimos años, que es sobre historiadores. Específicamente voy a tratar una arquitectura de un historiador que se puede ver en empresas medianas, que es Canary Labs. Existen otros historiadores como PySystem que están posicionados en otras empresas un poco más grandes. Entonces, estos historiadores tienen la capacidad de gestionar series de tiempo. Estas series de tiempo son básicamente datos que tienen, por ejemplo, un fecha hora, lo que habitualmente se le llama timestamp, y además tienen el valor, pero también tienen un quality, básicamente un indicador de la calidad del dato que se está guardando en este lugar, en todo este sistema. Entonces, esta información se almacena en algo que se llama historian, que es aquí, como ven, está en el centro de todo lo que son los servicios de una arquitectura base. Esto, bueno, no es una arquitectura, es simplemente una forma de mostrar el flujo de información del sistema, desde donde yo nazco hasta donde yo llego con la información. Entonces, yo los datos los guardo acá en el Historian. Este va a ser mi gran sistema gestor de base de datos de series temporales para almacenar una gran cantidad de datos. Años y años de datos según las capacidades de disco duro. Y ni siquiera tienen que ser tantas, o sea, todo depende de la cantidad de tags que tengan y la periodicidad de cada tag. Y así es como se van llenando los datos. Entonces, este historiador que es capaz de almacenar datos y que se ocupa en muchas industrias. En Estados Unidos está más presente Canary Labs, de que viene desde esos lados. Tenemos, por ejemplo, primero lo que son las fuentes de datos. Las fuentes de datos son todos los PLC, DCS o equipos que generan algún tipo de información que pueda ser provechosa en el protocolo que sea. ¿Por qué? Porque hoy en día, si bien Canary Labs trabaja principalmente con OPC-UA, no es la única forma de recolección de datos, pero la mayoría de los protocolos industriales, si yo tengo un computador con KEPServer, un servidor, yo lo que puedo hacer es pasar todos los datos a través de KEPServer y salir con OPC-UA. Esos datos de OPC-UA que están expuestos en KEPServer, yo los puedo recoger en otro servidor que tiene un data collector, que puede ser un servidor bastante pequeño de hecho para este tipo de máquina. Entonces el data collector lo que hace básicamente es eso, colecta los datos. ¿De dónde? De las fuentes que tenga integradas o configuradas. Dentro de la misma máquina, habitualmente todo esto sería un servidor, donde yo tengo el data collector y tengo el store and forward, donde el store and forward funciona de dos formas. Primero es un buffer y segundo fuerza el envío de datos, porque yo todo esto lo tengo distribuido en muchos computadores. Entonces el store and forward es un componente que siempre tiene que estar junto con el data collector, así como también tiene que haber un store and forward, por ejemplo, en una máquina que contenga todo esto que estoy mostrando acá. Eh, un store and forward, historia, views, cálculos y eventos. Entonces, esto tiene un buffer y envía datos. ¿A dónde? Al otro store and forward, que está en el computador del historian, en el servidor. Este store and forward recibe los datos y si no está pudiendo enviar los datos inmediatamente al historian, porque a lo mejor está teniendo muchas transacciones, los almacena en su buffer y después posteriormente en algún momento los va a inyectar al historian. El historian es el núcleo. Aquí se gestionan todos los datos. Aquí se acceden a los datos, aquí es donde yo guardo, creo los datasets y de esa forma yo puedo ir separando información. Tengo otro componente que también puede ir en el mismo servidor, que es el views. El views es un sistema encargado de organizar datos. Para la gente del mundo de PySystem sería el Asset Framework. Acá se llama views, es otra forma de construir y organizar datos y tiene una forma distinta de trabajo. Por ejemplo, acá para los que no conocen esta parte, cuando yo tengo un tag, por ejemplo, el famoso feed, un transmisor indicador de nivel, perdón, y transmisor indicador de flujo, yo por ejemplo tengo un, ¿cómo se llama?
Y yo puedo convertir eso a transmisor indicador de flujo con palabras en el views. De forma que si este tag lo ve habitualmente las personas de automatización y ellos lo entregan, está programado y viene nativamente desde acá con ese nombre viajando, yo acá le puedo dar un nombre más accesible al operador, al agente de mantenimiento o a algún analista. Entonces, esto se encarga de organizar los datos internamente. La salida del views el views es súper importante porque el views se puede conectar a un historian. Por ejemplo, si yo tengo una planta en Talca, podría conectar perfectamente a un historian que tenga otra planta en Linares. Imaginemos que el corporativo está en Talca. Entonces, yo aquí desde Linares puedo crear un VPN y tomo los datos del historian remoto. Entonces, yo acá en el views también tengo lo que son cálculos y eventos. El cálculo y eventos es sumamente importante para el concepto del historiador y el ecosistema en sí, porque en el fondo yo puedo hacer cálculos de muchos tipos, cálculos muy directos como todos los que conocemos, ecuación de la recta, tiene cálculos de totalización con mecanismos de integral, cálculos de media, tiene cálculos de intervalos, obtener las diferencias directamente, a lo mejor entre un dato obtenido en enero del 2023 y otro en enero del 2024. Y aparte de eso genera eventos. Estos eventos son activaciones donde se puede crear un tag. E igual que el cálculo también genera un tag y el evento también. Ambos tienen esta flecha hacia abajo indicando que estos datos se reinyectan al Store and Forward. ¿Para qué? Para que estos datos puedan reinyectarse al historiador y básicamente cada evento y cada cálculo queda almacenado. Una forma típica sería que cuando el dato cambie de valor, que se haga el evento, que se haga un cálculo, o que sea periódico, o queremos ver el totalizado del día, o el totalizado del mes, o el totalizado desde la medianoche hasta ahora, cuánto llevo acumulado en el día. Depende mucho de lo que necesite la gente del área de operaciones en este caso. También tiene eventos, los eventos pueden disparar, son por ejemplo alarmas. En este caso una alarma sería, por ejemplo, un servicio caído inclusive. De hecho yo puedo detectar si alguno de estos servicios está caído y puedo indicar, oye, ¿sabéis que se cayó el servicio, un servicio importante, por ejemplo, el servicio de Excel? Entonces yo aquí podría perfectamente enviar un correo como notificación y queda almacenado en el historial cuándo ocurrió el evento, con la fecha y la hora, permitiendo trazabilidad de eventos a nivel más de TI en este caso. Pero esto es una parte y después viene la otra parte del BIOS. O sea, yo puedo retroalimentar, pero también puedo exponer. ¿Qué es lo que expone el BIOS? El BIOS, toda esta organización la expone con servicios propios de Canary. Por ejemplo, tiene su propia API. Y si yo tengo una API que está mirando directamente el BIOS, yo puedo conectarme a esa API. Básicamente, si yo tengo una web de terceros o quiero extraer datos a algo más propietario, se puede hacer. Tiene un complemento que se llama Excel Add-in y este complemento lo que me permite es, yo lo instalo en un Excel, solamente ese complemento, yo me puedo conectar, siempre pensemos en una VPN para que sea más fácil, y yo al conectarme básicamente puedo acceder al tag, puedo hacer cálculos, puedo extraer datos, puedo traer el último valor, puedo traer datos procesados, puedo crearme una planilla de extracción de datos muy a gusto de consumidor de las personas que trabajan en Excel, que hacen sus propios análisis. Action Core es el núcleo del sistema de visualización de Canary. Este se encarga de servir los dashboards, las gráficas y las herramientas básicamente interactivas para los usuarios. Y se conecta al BIOS para obtener la estructura de los datos. Mientras que el Action Client es una interfaz de usuario web para poder visualizar gráficos y dashboard tendencia. Es muy potente en ese aspecto. Se pueden hacer visualizaciones muy atractivas, tanto más que en PyVision. Aparte de eso tiene otros clientes como por ejemplo DBC Server, que puede tener también uno de DBC Client. Todos estos son servicios que se pueden instalar cuando se hace la instalación de Canary
tiene un publisher, básicamente un publicador, para, por ejemplo, mandar datos a algún broker MQTT y de esa forma a lo mejor tengo por allá un suscriptor que me está pidiendo datos. Es bastante flexible en ese aspecto el Canary. Entonces, eh, esto es más o menos para dar una vista. Ahora, por ejemplo, para que conozcan un poco más, voy a pasar un poco de la página y voy a mostrar una de las infraestructuras más básicas y cómo lo van a ver acá en la página. Por ejemplo, fuente de datos, colector, store and forward, donde yo tengo separada, imagínense la red OT y tengo acá arriba la red IT. Entonces, yo aquí tengo otro store and forward para recibir los datos de acá, tengo el historian, tengo el views y tengo todos los clientes que pueden conectarse al views. Esa sería una arquitectura bastante simplificada. Ahora, podemos tener arquitecturas más robustas, por ejemplo, tener dos data collector, incluso pensemos que yo tengo dos plantas y quiero tener un puro historian, pero yo tengo la planta en Iquique y tengo otra planta en Copiapó, pero yo tengo los datos en Santiago, entonces Iquique, Copiapó, Santiago. Coloco los data collector, hago una red interna, típicamente en este caso, pues yo pienso más en VPN ya en este punto, que son muy útiles. Y aparte de eso puedo tener un firewall, ¿ya? Y estos datos yo los podría, por ejemplo, almacenar en el historian que está en Santiago. Todo a nivel de redes en este caso. Hay que no ser experto en redes, pero sí familiarizarse con las redes porque la infraestructura de un historiador es compleja y es distribuida. Acá, por ejemplo, tenemos redundancia. Aquí podemos tener, por ejemplo, dos data collectors a la misma fuente. Falló un servidor, el otro lo toma. Así de simple. Y ambos inyectan datos y estos se quedan configurados y llegan a la historia. Lo estoy simplificando para que en el fondo se entienda que en el fondo esto es una vista muy general. Y luego tenemos, por ejemplo, una configuración donde yo tengo una pura fuente y tengo dos historias. Puedo simplemente querer tener dos oficinas en dos partes completamente distintas, incluso en países diferentes. Ahora, aquí por ejemplo ya empiezan a agregarse el concepto de DMZ. Ya en este caso es súper importante que hablemos de que yo tengo el segmento T por acá abajo donde están las fuentes de datos con sus colectores. Tengo el Store and Forward que funciona como proxy y que en el fondo lo que hace es permitir que los datos viajen desde la red OT a la red ITOE. En este caso recordemos que esto es un historiador, no es una SCADA. Significa que esto está pensado para poder analizar los datos, poder ver los datos, gestionar alertas, gestionar alarma y todo con una flexibilidad mucho mayor a la de una SCADA tradicional. Y lo otro es que los tiempos de respuesta a un historiador, debido a que, que trabaja con series de datos temporales, es mucho más fluida. Tiene un mecanismo que hace que las consultas sean muy rápidas desde el cliente en general. Aquí tenemos la DMZ. Podemos bajar más y vamos a encontrar distintas arquitecturas, siempre arquitecturas que van a depender un poco de lo que nosotros queramos hacer. Podemos bajar un poco más y aquí empieza a segmentar la arquitectura. Aquí, por ejemplo, tiene una historia con un views local, de aquí tiene un views corporativo que ve dos historias distintos. Mientras que yo tengo vistas locales, o sea, yo puedo tener una planta, otra planta y un corporativo, donde yo tengo distintos tipos de funciones. Ahora, estos datos acá a lo mejor solamente están siendo organizados para poder ser calculados. O sea, en otras palabras, imagínense que yo en la planta no tengo nada de control, o sea, nada de visualización, y solamente necesito que se generen los eventos, pero que todos los eventos lleguen aquí al views corporativo donde yo efectivamente puedo visualizarlo o puedo crear, por ejemplo, un evento que se va a disparar para que llegue el correo. Tiene la capacidad de tener balanceadores de carga, por si acaso, para los del mundo IT. Y también está pensado para tener lo que son arquitecturas en la nube. O sea, en otras palabras,
No necesariamente tengo que tener un servidor en la planta, en un lugar físico. Podría perfectamente montar todo esto el historiador en una arquitectura en la nube, donde obviamente conocemos los beneficios de eso, que en el fondo ya por defecto los datos quedan disponibles, puedo montar servicios rápidamente y, y obviamente la robustez de los servicios de la nube es mucho mayor en cuanto a seguridad, por ejemplo, de la administración de las mismas máquinas virtuales, se pueden crear respaldos de la misma nube. Y bueno, esto es básicamente una vista general de lo que es este mundo o una parte del mundo de lo que es todo el mundo de la integración OT&T, lo que es convergencia OT&T, o ya sería básicamente hablar también de lo que sería ser un arquitecto OT&T, donde tú ves cómo las cosas van desde la maquinaria y cómo las termina visualizando un cliente, donde se integra un lenguaje del área de las tecnologías de operación y del área de las tecnologías de información, donde hay que manejar también conceptos de redes. Entonces, esto es una vista general de lo que son los historiadores. Lo dejo hasta acá y estoy reiniciando en estos momentos mi canal, solamente a modo hobby, porque realmente en algún momento me gustaba hacer videos explicativos cuando fui docente en algunos años, hace algunos años atrás. Hasta luego, que estén bien.